y el que vimos allá tenía 3 barras. Pero este hace el trabajo, es muy sencillo, hace el trabajo. Y lo podemos formular analíticamente. Lo hicimos formulando la expresión de la potencia en P y Q, expresando la función del voltaje en la barra 2. Eso nos dio una ecuación de orden 4 en el voltaje RMS. Eso es pura álgebra. Hicimos un cambio de variable para resolverla con la ecuación de bachillerato cuadrática convencional y programamos en MATLAB. Programamos las 4 soluciones en MATLAB. Ahí tienen el programita. Y obtuvimos esto que está aquí. Eso significa que el voltaje colocado en el eje vertical contra la potencia de carga tiene 4 posibles soluciones. Tienen forma de nariz, por eso se llaman curvas de la nariz. 4 posibles soluciones. Para una P de carga, conseguimos 4 posibles soluciones para el voltaje RMS de la barra de carga. 2 son voltajes negativos, no tiene sentido, matemáticamente existen, pero físicamente no pueden existir. Y las otras 2 que sí tienen voltajes positivos tienen la siguiente característica. La solución 1, parado allí, si aumentamos la carga, el voltaje se cae, es la curva azul, y es todo el sentido del mundo. La solución roja, si aumentamos la carga, el voltaje sube, todo no tiene sentido físico. Entonces nos quedamos con la curva de arriba. ¿Y qué manifestó el flujo de carga? El flujo de carga nuestro manifestó que a partir de esta P, la máxima que pudimos conseguir como solución, ya el flujo de carga no convergía más, no consigue soluciones, las soluciones serían imaginarias. Lo cual nos está diciendo que hay un problema cuando las cargas son tipo PQ, es decir, un consumo de P y un consumo de Q independiente del voltaje. Anotamos eso. Problema de convergencia del flujo de carga cuando la carga es P de carga, Q de carga independiente del voltaje. No converge el flujo de carga. Esa es la característica de un flujo de carga, porque hemos visto desde el sistema de potencia 1 que la carga se especifica en la barra de carga con un consumo de P y un consumo de P. No se consigue solución. Bien, el segundo caso que nos propusimos fue tratar de entender esto, pero colocando una carga más sencilla. Una carga tipo resistiva en vez de una carga independiente del voltaje. Eso lo logramos. Y está en los apuntes el programa y lo tienen en el aula virtual. Se llama inestabilidad de tensión. Con este programita. Ese programita lo que ejecuta, dada una fuente y una línea, y la carga tipo resistiva,
calcula la potencia de la carga a medida que la R varía. Simulamos un caso para entenderlo donde había una R que estaba reduciéndose el paralelo de la misma y que significaba que habían clientes y clientes, consumidores que llegaban a su casa en la noche y se pegaban del sistema eléctrico. Como están en paralelo, la R cada vez menor. Si esto lo llamamos V de carga con subida de carga, la P de carga y el módulo de V de carga al cuadrado entre la R de la carga y la variable. Bueno, decíamos que a medida que se pegan más clientes, más consumidores, como la resistencia viene bajando, la corriente va subiendo y la corriente en consecuencia va a tener una forma de Bien, ¿qué pongo aquí en el eje horizontal? Bueno, si pongo R de carga, que es lo que estamos variando, bueno, resulta que la R inicialmente ¿cuánto valía? Cuando no había ningún cliente. Era grande, ¿no? Es infinita, ¿no? Porque si no hay ningún cliente, equivale a poner una R infinita. Entonces, por eso es que vamos a graficar en función de la G, que es el inverso de R, para comenzar en cero. Vamos a llamar G de carga el inverso de R para que comience en cero. Cuando la R va al infinito. Entonces ahora sí tenemos algo que comienza en cero, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Cuando la G sea muy grande significa que la R vale cero, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánto valdrá la corriente? Inicialmente la corriente es cero porque no hay carga. ¿Cuánto valdrá la corriente al final del día cuando la R valga cero? Bueno, será la fuente entre omega L, ¿verdad? Ese será el módulo de la corriente. Pero el voltaje se cae. Sostenidamente el voltaje se va a caer. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente está subiendo y la caída que se produce aquí en la línea, que es una caída de tensión, hace que la tensión aquí se caiga, dado que es constante. La tensión S asume constante. Bueno, en base a esto, podemos calcular el producto de B por I y graficar, si ponemos aquí B de carga contra P de carga. La P de carga inicialmente es cero porque no hay consumo ahora. A medida que la tensión se va cayendo, aquí vemos que se cae la tensión a medida que baja la resistencia, a medida que hay más clientes, pero como la tensión está al cuadrado y es un número inferior a 1, el máximo a 1 por unidad, o el típico, el valor combinado, pues, el
el voltaje al cuadrado cae más rápido que la resistencia. Entonces esto nos da una curva de este tipo, donde al final la potencia también vale cero. En el eje de potencia arrancamos de cero y llegamos a cero. Hay una P max. Hay una P max. Eso significa que a medida que los clientes comienzan a pegarse, esta curva sigue esta trayectoria. Fíjense que el voltaje se cae sostenidamente y toda esta trayectoria la podemos obtener en el laboratorio. Dijimos que podemos armar esta cosa en el laboratorio. Y la diferencia con el caso anterior, por la cual podemos meternos en la parte de abajo de la curva de la nariz, es que esta resistencia que está aquí no implica una potencia constante. Antes había una P que arrancamos en 150 megavatios, ¿verdad? Independiente del voltaje. Eso estaba definido antes del flujo de carga, ¿cierto? Ahora resulta que la P en la carga depende del voltaje en la carga, luego no es constante. Esto es una función de V de carga y evidentemente de la R. Por eso es que aquí podemos meternos en la parte de abajo de la nariz, en otros casos no podemos meternos. Y podemos graficar en función de la G creciente, el inverso de R, la potencia. Bueno, la potencia crece, alcanza un máximo y eventualmente baja. Todas esas curvas están obtenidas con este programita, lo tienen en el aula virtual, lo pueden correr. Aquí está toda la curva, la de la corriente, que alcanza un valor máximo, el voltaje se deprime, la P en función de la resistencia. Era como una recta así vertical. La curva de la nariz. En esta cuestión no hay Q porque la carga es puramente resistiva. Así que si ponemos esto RL, ahora una P y una Q, ya vimos que se cumple la curva de la nariz. Para la P, como para la Q, como para la S, como para la Bueno, I. dijo que eso. Esto pasa por la resistencia depende del voltaje. Un aspecto importante que vamos a rematar aquí, dado que estamos parados, es que en el programita, O sea, no es que la potencia sea constante, sino que no depende del voltaje. Bueno, sí, voy a poner la carga. Quiero pensar sobre cómo preguntar esto, que se va a hacer todo muy ¿Tú tienes que anotar, pues? Vamos a parar esto aquí y vamos a ir a un caso donde vamos a terminar de entender el problema de inestabilidad de tensión. ¿Por qué el problema lo llamamos inestabilidad de tensión? Porque fíjense lo que está pasando. Que a medida que se tengan más y más consumidores, ¿qué hace la tensión? Se cae sostenidamente. A medida que la P de carga sube, la tensión se cae. Después la P de carga no puede seguir subiendo, sino que retrocede, pero el voltaje sigue cayendo. Es decir, el voltaje sigue como un tobogán. Se vuelve inestable y se va, en teoría, a cero. Pero ya dijimos que en el camino pueden operar protecciones de sobrecorriente, de alta corriente o de baja tensión.
para proteger al sistema. Pero si no hubiese protecciones, el voltaje podría llegar a cero, se monta en un tobogán y se vuelve inestable, cae. Es el problema de inestabilidad de tensión. Bien, vamos a ver el caso de el motor de inducción, porque el motor de inducción nos representa para nosotros una dualidad bien importante. Vamos a recordar qué es lo que queremos. Vamos a tener el mismo sistema, una fuente, una línea inductiva y una carga. La carga ahora va a ser un motor de inducción. El motor de inducción es una carga, es un equipamiento, como sabemos, todos los motores de la casa que tenemos en la casa son motorcitos de inducción, pero monofásicos. Estos serían trifásicos de jaula de ardilla, y ese motor va a mover una carga mecánica. Por ejemplo, va a poner en acción la bomba de agua o la licuadora, lo que ustedes quieran. En consecuencia, ese motor como ustedes vieron en el curso de máquinas, va a tener una curva, vamos a colocarla aquí, característica, donde aquí vamos a tener la potencia eléctrica, megavatios, claro, todo expresado por Oviano. Y aquí, en vez de la velocidad, vamos a colocar el deslizamiento, Ahí va a estar definido omega del campo estatórico, omega del campo rotórico, entre omega del campo estatórico por 100, el porcentaje. Ese es el deslizamiento. Esta curva de potencia eléctrica, de repente la pueden conseguir en los libros en función de la velocidad del rotor, y es así, es al revés. Eso es porque es en función de la omega del rotor en vez del deslizamiento. Pero este es mejor, mucho mejor, porque arranca en cero. Deslizamiento arranca en cero. La potencia eléctrica arranca en cero. Bueno, ese motor, esa es la curva de la potencia eléctrica, y vamos a ver una potencia mecánica. La potencia mecánica es la de la carga, la de la bomba de agua, el compresor, lo que sea que vamos a mover. Esta es la potencia de la carga mecánica. La potencia eléctrica que desarrolla el motor tomando la energía de la fuente para mover la carga da dos posibles soluciones para el motor. Dos posibles deslizamientos. El motor siempre va a trabajar en la parte de la izquierda, porque la parte de la derecha es infactible. Acá no puede trabajar. Esta zona es infactible. ¿Por qué esa zona es infactible?
Bueno, estoy poniendo la potencia mecánica de la carga como una raya constante, como un valor constante, pero podría ser función de la velocidad. La potencia mecánica podría ser así. Función de la velocidad, ese es el caso, por ejemplo, esto es lo típico de los compresores, ¿no? Puede ser una bomba de agua. Este es el caso típico de la bomba. Pero bueno, para verlo vale la pena colocarlo constante. Y vamos a ver por qué esta solución que está aquí no es factible. Es importante darse cuenta por qué esa solución, por qué el motor no puede operar allí. Matemáticamente puede, físicamente no puede. ¿Por qué? Para hacerlo, atención a esto. Vamos a imaginarnos por un instante que nos moviésemos en potencia eléctrica para acá. Si la potencia eléctrica se moviese para allí y la potencia mecánica se quedara acá, atención, tendríamos que la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, ¿cierto? ¿Qué significa la potencia eléctrica y qué significa la potencia mecánica? La potencia eléctrica es la que estoy tomando por los bornes para mover la carga. Y la carga es lo que tengo que mover. O sea que esto es potencia frenante y esto es potencia acelerante. Entrada y salida. Entonces, si la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, si estamos tomando más megavatios que lo que le entregamos a la carga, tenemos que tragarnos la diferencia en forma ¿de qué? De energía cinética. Eso lo vimos desde el primer día de potencia 1. Si tú absorbes más de lo que entregas, te tragas la diferencia en forma de energía cinética. Si comes mucho y trabajas poco, engordas. Porque te tragas eso en forma de grasa, lo acumulas en forma de grasa. Bueno, entonces, si esto va a causar que el rotor acelere, que nuestro motor acelere, ¿qué va a pasar con el deslizamiento? Si la velocidad del rotor aumenta, ¿qué pasa con el deslizamiento? Puede pasar a ser negativo. Si esto aumenta, ¿qué pasa con el deslizamiento? La omega del electromotor se supone que es 60 Hz, ¿verdad? Entonces, Y no si puede tener esto un aumenta, deslizamiento negativo tampoco. el deslizamiento disminuye, ¿cierto? Y si el deslizamiento disminuye, siendo esto un eje de deslizamiento, se va a devolver y se va a venir para acá. ¿No están viendo? Vamos a hacerlo aquí. Lo mismo. Potencia eléctrica en un momento dado mayor que la potencia mecánica, dinámicamente hablando, el rotor va a acelerar. Como la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, el rotor acelera. Esto implica que S disminuye. Y si S disminuye, se viene para acá. Porque este es un eje de S que crece hacia allá. En consecuencia, si me paro aquí, me vengo por acá. Y si me paro aquí, me vengo por acá. Es decir, esto que está aquí es un punto de atracción. Este es un punto de repulsión. Al motor no le gusta estar ahí. Esto equivale, físicamente hablando, un ejemplo elemental, a colocar una bolita aquí o acá. Si esto se mueve, regresa. Si apenas se mueve, se va. Este es un punto de equilibrio inestable.
este es un punto de equilibrio estable, el motor le encanta esta vez. Luego apenas lo toques, para arriba o para abajo, o se viene para la casa, donde le gusta estar, o se va para la porra. ¿Y qué significa irse para la porra? Que el deslizamiento aumenta. Si el deslizamiento aumenta, significa que la omega del rotor disminuye. O sea, por esta vía el rotor se va a trabar. Por aquí va el rotor trabado. Porque disminuye y disminuye y disminuye la velocidad, eventualmente se para. No rueda más. Conclusión, los puntos que están a la derecha de esta montaña son infactibles. El motor ahí no puede trabajar. Lo puedes parar, apenas lo toque, se va. Esta es la casa. Son los puntos de la izquierda. Esta curva no se le parece a la que acabamos de ver hace nada. Hace nada vimos una curva como esta, donde lo que vimos ahí fue P en función de G. ¿De acuerdo? Sí, está aquí abajo. Están viendo que estamos cerrando la brecha. Y lo estamos viendo físicamente. Vamos a terminar de ver. El motor de inducción, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar las expresiones de la P y la Q del motor de inducción en sus bornes. Y con eso le aplicamos el modelo del transformador del motor de inducción. Que está en esta parte. Ese es el modelo del motor de inducción, como un transformador equivalente, donde vamos a diferenciar, esto es resistencia del estator, reactancia del estator, trifásico, reactancia de la jaula y la resistencia del estator del rotor dividido entre ese es el deslizamiento. Noten ustedes que si S vale 0, S vale 0, ¿qué significa? No hay carga. Que el rotor está rodando a velocidad nominal. Para que el rotor gire a velocidad nominal significa que no tiene carga, ¿cierto? En consecuencia, si S vale 0, esta resistencia es infinita, esta rama se abre y el motor solo chupa corriente de magnetización. Es decir, para mantener el campo rodando, pero no tiene carga. Para S igual a 0. Ese es el modelo del motor de inducción. Si despreciamos la magnetización, pérdida en el hierro, corriente para crear el campo, nos rapamos la rama shunt y esta R del rotor entre S la podemos manifestar de esta forma. Importante ecuación donde estamos colocando RR entre S igual a RR más alfa. Algebraicamente es lo mismo y entendemos entonces que este término va a representar el calentamiento en la jaula y el segundo término la conversión de potencia hacia la carga, lo que vamos a mover, la bomba de agua, el compresor de la nevera, lo que sea. Bien, las ecuaciones que vamos a resolver para este flujo de carga van a ser la de la potencia eléctrica que consume el motor. Este va a ser un flujo de carga especial, cuyo código lo tienen ahí en MATLAB, un flujo de carga especial, donde vamos a tener para nuestro motor de inducción una P y una Q consumida. Si paramos ahí, ese es un problema de flujo de carga, donde tiene definida una P y una Q, pero no vamos a parar ahí. Vamos a colocar una tercera ecuación que es el balance en el eje.
La potencia eléctrica tiene que ser igual a la potencia mecánica, es decir, debemos estar operando en un punto como este. Bueno, formulamos las tres ecuaciones. dQ y la potencia que tenga. Aquí están las ecuaciones. Tenemos corriente terminal, circuito RL, módulo de la corriente, el módulo de la corriente por la resistencia del estator y la resistencia del rotor equivalente, todo lo que cruza hacia el rotor, todo lo que cruza el gap, nos va a dar la potencia eléctrica en los bornes y la Q eléctrica, la potencia reactiva consumida por el motor, con esa expresión, y la potencia en el eje, la que mueve la carga, la que entregamos a la carga, será el módulo de I al cuadrado por R, pero la RR 1 menos S entre eso. Ese flujo de carga lo resolvemos con MATLAB. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Que son V2, θ 2 y el deslizamiento. Lo tienen en la página, en el aula virtual. Vamos a correrlo acá. Si lo pueden montar en MATLAB. Se llama motor de inducción alimentado por fuente lejana. ¿Qué tenemos acá? Lo pueden ver ahí, ahora en la página. Motor de inducción alimentado por fuente lejana. Bueno, vamos a resolver con MATLAB utilizando FSOLVE. FSOLVE es la rutina de MATLAB para resolver ecuaciones no lineales. Se llama así, FSOLVE. Esto le mete ecuaciones no lineales y las resuelve. Este es el programita. Aquí está el llamado de FSOLVE para resolver el caso. Tengo un plano de 3 con las millones variables V2, θ2, deslizamiento. Y aquí están las rutinas, aquí está la rutina que resuelve las ecuaciones no lineales como un regalo. Y al final se plotea la curva del motor de inducción. Al final hay una función de ploteo dado el ángulo, el desplazamiento, para acá todo, ploteamos la curva del motor de inducción. Si corremos ese programa, no puedo mostrar esto acá porque no agarra el HDD. Si corremos el programa, obtenemos la solución. Que es esta curva en forma de montaña. Tuve que eliminar Tenemos la solución. por eso no tengo un poco de vaina. Acuérdense que la potencia mecánica que estamos utilizando es 1 por unidad y la solución entonces debe ser esta.
El cricket, por En este programa, atención, anótenlo por favor. En este programa, que muy probablemente deben utilizarlo en el primer parcial, estamos haciendo el siguiente ejercicio porque nos interesa muchísimo. Estamos aumentando la longitud de la línea y dejando la potencia mecánica constante. Eso es lo que hace el programa. De la línea la aumentamos la longitud. Porque debería aparecer cuando ya está. Y la potencia mecánica la dejamos constante en 1 por unidad. Bien, si hacemos eso, aquí tenemos en la línea en la línea del programa donde dice longitud, dice 50 kilómetros. Para 50 kilómetros, si están corriendo el programa, verán que la tensión 2 está en 0,94 casi por unidad para 50 kilómetros. 50 kilómetros, la tensión se cae a 0,94. 93 y pico. Vamos a subir la longitud de la línea. Vamos a subir de la línea. Bueno, y la potencia máxima que puede desarrollar el motor es 2 por unidad. Esto que está aquí es 2 por unidad, el pico de la potencia. Lo que llaman el torque de salida, la potencia de salida. Más que eso no puede desarrollar porque se pasaría para el lado derecho y el lado derecho es infactible, ¿verdad? En consecuencia, 2. Vamos a subir la longitud. Háganlo ustedes ahí, por favor, si pueden. No puedo, profe. Esto puede ser tipo examen, ¿verdad? Si subimos 80 kilómetros, si subimos 80, la tensión se cae a 0,84. Con 80 kilómetros, No sé. la tensión se cae a 0,84. Es una caída del 16% en la tensión. Eso en régimen permanente no es permitido, ni a palo, ¿cierto? Aquí estamos abusando de la realidad. 0,84 por unidad. Y la potencia máxima que desarrolla el motor ahora es como El video con 1,6. El pico se cae. ¿Qué es lo que estamos logrando? Atención. Estamos logrando. Esto vamos a suponer que sea con. Vamos a anotar esos valores. ¿Qué escuché esto? Esto dio 2 por unidad. Esto es 1 por unidad, la potencia mecánica. Y aquí era 50 kilómetros. Esta curva es con 50 kilómetros. Cuando subimos 80, la tensión se cae a 0,84. El motor ya no puede desarrollar tanta potencia, desarrolla menos. Vamos a ponerlo otro color. Desarrollaremos la potencia ahora máxima 1,6. El deslizamiento aumenta. ¿Por qué aumenta el deslizamiento? Bueno, porque al bajar el pico esto se rueda para la derecha y esto es un eje de deslizamiento aquí. El motor, como está desarrollando menor potencia, a la menos potencia eléctrica,
aumenta su deslizamiento. Los deslizamientos están ahí. Inicialmente, el deslizamiento ahorita es 1.65%. 0.165. Puede ser mayor que 1. 0.16. ¿Qué notamos de aquí? Bueno, al motor le estamos exigiendo que nos mueva el mismo compresor. No se lo hemos cambiado. La carga es la misma. El motor equivalente está alimentado. Esto es un motor equivalente. No podemos pensar que hay un motor de 100 megavatios. El motor más grande que yo conozco es uno de los motores Hidrocapital de la zona del TUI 4, donde hay un motor de 18 megavatios. Esto es un motor equivalente, ¿verdad? Que está al final de una línea de transmisión que representa una ciudad donde hay todos los motores que te dé la gana, y este sería como el motor agregado o equivalente, ¿verdad? Entonces ese motor movido, que está moviendo la carga equivalente, le subimos la longitud de la línea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso de que tú puedes subir la longitud de la línea? Ese es un problema teórico, ¿verdad, Capielo? Porque si la línea tiene 50 kilómetros, ¿cómo ahora le vas a poner 80? Esa es otra línea, ¿cierto? Pero el ejercicio es válido por lo que vamos a ver al final, que es la conclusión muy importante, que es que a medida que la longitud de la línea que alimenta la carga aumenta, es decir, a medida que nos alejamos de la fuente, la tensión en la carga se cae, el motor agregado o equivalente desarrolla menor torque. Potencia es torque por velocidad. Como la velocidad de giro se parece mucho a 1 por unidad siempre, entonces los ingenieros de potencia hablamos de torque en vez de velocidad, pues es lo mismo, porque difiere en una cifra que se parece mucho a 1. Entonces, pero estrictamente hablando, potencia es torque por velocidad. Bueno, entonces a medida que desarrollamos menor torque o potencia, porque el pico de tensión porque la tensión se cae, porque la longitud de la línea aumentó, bueno, el deslizamiento aumenta. ¿Cierto? El deslizamiento aumenta. ¿Qué pasaría si seguimos aumentando la longitud de la línea? Sigue cayendo. ¿No? Se confió. Si seguimos aumentando la longitud de la línea, ¿qué va a pasar con el pico? Sigue cayendo, ¿verdad? Sigue cayendo. Podemos hacerlo con el programa. Y si seguimos aumentando la longitud de la línea, sigue cayendo. Vamos a colocarnos, por ejemplo, en el punto crítico. En el punto crítico. O sea que aquí, la longitud era moderada, más grande, en este sentido está subiendo la longitud. Es decir, está cayendo la tensión en los bordes. A medida que subimos la línea, la tensión cae, el motor desarrolla menor torque. Y llegamos a un momento donde el motor y el torque se ubican aquí, torque frenante y el torque acelerante, y ahí decimos que el motor todavía puede mover la carga. Pero si se nos ocurre bajar
subir más la línea, ya no hay solución. Ya no hay solución porque la curva de potencia eléctrica no corta la curva de potencia mecánica, no puede haber equilibrio. Para que el motor funcione, tiene que ser que la potencia eléctrica iguala a la potencia mecánica. Si la potencia eléctrica máxima que desarrolla el motor para una tensión determinada es esa, bueno, no va a poder mover la carga y el motor, ¿qué va a hacer? Si el motor no puede mover la carga, ¿qué va a hacer? No, se va a quemar. Se va a quemar. Sí, se va a trabar. Exacto. Va a bajar de velocidad, va a bajar de velocidad, va a bajar de velocidad y eventualmente se para, se puede quemar. Efectivamente, porque esa es la corriente de rotor trabado la que vamos a tener al final, ¿cierto? Por esa vía el rotor se va a trabar. Pero ciertamente va a llegar un momento en que este motor no puede mover la carga. ¿Qué significa esto? Que para una determinada longitud ya el motor equivalente no logra mover la carga. ¿Cierto? Y si no logra mover la carga, el sistema de potencia fuente línea carga deja de funcionar. No hay solución. Deja de funcionar. Ustedes estarán pensando ahorita, ¿por qué el profesor está hablando de esto? Bueno, para llevar esto a la realidad venezolana, vamos a pensar en los generadores del río Caroní, hidráulicos, de donde sale hoy en día el 80% de la energía que alimenta Venezuela casi. Las líneas de alta tensión que vienen hacia el país, que son básicamente las líneas de 765 kV, y que llegan a una subestación que se llama Malena, sur del Orinoco, se conoce por donde está el río. Llegan a Valle de la Pascua, Guárico. Aquí está la subestación San Jerónimo. De San Jerónimo salen 3 líneas de 765. Aquí vienen 3 líneas trifásicas. Son 3 líneas de 765. Aquí va una para Topuyito, Valencia, la Arenosa. Va una para Villa de Cura, que es por allá por la encrucijada. Y va otra para acá, para Charallave. Se unen y después salimos para Caudare, para Quisimeto. Bueno, fíjense ustedes que a medida que nosotros nos movemos en este sentido, la longitud de la línea se incrementa. En San Jerónimo hay regulación de voltaje. En Caracas, que es lo más próximo aquí, Charallave, Caracas, evidentemente que en Caracas hay mucho de plantas de Corpolé, hay regulación de voltaje. La pregunta interesante es si el regulador de voltaje de San Jerónimo se echa a perder, falla, el sistema puede seguir trabajando. Ahí es que lo quiero llevar.
si el regulador de voltaje de San Jerónimo falla, el sistema aparentemente sigue siendo el mismo, ¿verdad? Aparentemente sigue siendo el mismo, pero esta barra, al fallar el regulador de voltaje, pasa de ser PV a ser ¿qué cosa? PQ. 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 Y si es PQ, la tensión se cae. Si es PQ, la tensión se cae. Y si la tensión se cae para una determinada longitud y una determinada carga, eventualmente no va a ser capaz el sistema de trabajar. Porque el motor equivalente va a desarrollar una potencia inferior a la potencia que le estamos exigiendo que mueva. Y se acabó el sistema venezolano. Deja de funcionar. Deja de funcionar porque sucede esto. Y esto sucede porque se convierte en barra PQ y la barra PQ se le cae la tensión sostenidamente. ¿O no? Así empezamos este lunes. Luego, lo que está pasando aquí es que de acá a acá hay aproximadamente unas 300 millas de Valle de la Pascua al río Ferrol, hay aproximadamente unas 300 millas. Y alguien hizo este cálculo que yo les estoy enseñando hoy hace 45 años atrás para darse cuenta de que esa barra no puede ser PQ, sino que tiene que ser PV a juro. Tiene que haber regulación de tensión para que la tensión no se caiga, porque va a estar regulada. Porque de caerse está sujeto al problema de inestabilidad de tensión, que implica que ya el sistema no puede mover la carga, el motor equivalente. ¿Cierto? Ustedes dirán, pero ¿por qué hablamos de un motor equivalente? Y yo les pregunto, ¿qué hay en Venezuela? Bombillos, televisores, radio, plancha, sigue averiguando, licuadora, cafetera. Vamos a hablar de cosas que consumen electricidad. ¿Qué es lo que abunda y qué es lo que en realidad consume y para lo cual vivimos y morimos? Motores. Elimina todos los motores de Venezuela y dime si Venezuela sigue siendo la misma. Una nevera. Si no hay motores, se acabó el país. Esos son los que mueven el país. ¿Cierto? O sea que tiene todo el sentido del mundo hablar del motor equivalente y no del bombillo equivalente. ¿Cierto? No del microondas equivalente. Motores equivalentes. Esos son los que mantienen la sociedad rodando, los motores, ¿no? Los procesos industriales, para todos los procesos de fabricación, muy probablemente vamos a tener motores, por eso hablamos del motor equivalente. Y entonces lo que estamos concluyendo es que a medida que aumenta la longitud de una línea con respecto a una fuente lejana, la tensión se cae, y va a llegar un momento en que tenemos que regularla. Porque si no se regula en una barra determinada, va a suceder el problema que vimos en la primera clase, que ante una P y una Q vamos a tener una potencia máxima y se acabó. Esta zona es infactible. Esta zona es infactible, la zona de la derecha es infactible. Entonces, el problema de inestabilidad de tensión no es un cuento, es algo importantísimo. Importantísimo para un sistema. Tenemos que alejar los problemas de inestabilidad de tensión. Es decir, tenemos que alejar los problemas que traen las barras PQ. ¿Cierto? Por esa razón, amigos míos, y remachamos flujo de carga potencia 1, sería una atrocidad, una estupidez del tamaño de esta casa,
que yo agarrara la tensión en los bordes de una planta de generación de 1000 megavatios, como tenemos en el sitio, en Santa Lucía, y la decidamos operar en forma PQ. ¿Se dan cuenta? O sea, tienes que regular la tensión en todos los sitios donde puedes regularla, y para eso utilizas las plantas de generación, porque ahí tienes la corriente de campo para poner la tensión donde tú quieras virtualmente, ¿cierto? Es una atrocidad poner una, no existe una planta en forma de PQ. Aquí ustedes se pueden preguntar, ¿y acaso entonces aquí en San Jerónimo hay un generador equivalente a la cual yo le pueda mover el campo para controlar la tensión ahí? Resulta que ahí no hay un generador. Ahí no hay un generador. No hay un generador convencional. Entonces vamos a hablar rapidito de manera de regular la tensión. Profe, una pregunta. ¿Puede darse un caso dado que nos sea mejor poner una planta PQ que PV? Nunca. Siempre las plantas son PV. En distribución. Una plantica que esté aquí en la Universidad Metropolitana, para alimentar la Metropolitana, cuando se vaya. ¿Y por qué no en PV igual? Para tener fija la tensión. Puede ser PV. Lo que pasa es que si la opera, eso lo vimos en potencial 1, pero la pregunta es interesante. Si tú pones una plantica acá y la acoplas al sistema de manera normal y la operas de modo PV, ¿tú crees que ella puede colaborar a mantener tensiones? En un sistema tan grande, una maquinita chiquitica no va a servir nada. ¿Me explico? Tiene que ser una planta grande para poder mover la tensión, ¿cierto? Inyectar grandes cantidades de cupo. ¿Cómo podemos regular la tensión en una barra PV? Bueno, está claro que lo que queremos con la regulación de tensión es que la tensión no se caiga, sino que se mantenga constante a medida que la carga sube, ¿cierto? Eventualmente, si agotamos la posibilidad de mantener el voltaje constante porque ya no podemos inyectar más Q, bueno, comenzará a actuar la curva de nariz, pero para una carga ya lo suficientemente grande como para que se aleje de la placa. Esta sería para el caso PQ y este sería para el caso PV. ¿Están siguiendo? Bien, primera, colocamos un generador sincrónico con un ABR, con regulador automático de voltaje. Segundo, colocamos un condensador sincrónico. ¿Qué es un condensador sincrónico? Un condensador sincrónico es un motor sincrónico. Ciertamente, es un motor sincrónico. Luego está alimentado por la red. No es autónomo. Un motor sincrónico sin carga en el eje. Sin carga mecánica. Entonces, si no mueve a nadie, ¿para qué existe? Bueno, porque hacer una máquina sincrónica tiene campo. Y si tiene campo, le muevo la B de excitación para regular tensión. Si han visto el caso de España, ahora pues, después del problema del apagón, una de las cosas que están haciendo es regular tensión y están regando el país con condensadores sincrónicos. Porque tienen la doble virtud de que pueden regular tensión, que es uno de los problemas que tenían los señores, y la otra es que son máquinas que rotan, luego tienen inercia, tienen masa rotante y pueden colaborar con inercia.
Bien, más allá de máquinas sincrónicas, tipo generador, tipo motor, podemos instalar un STATCOM. Un STATCOM es un aparato de estado sólido, no es un cuerpo rotante. En Venezuela no existe ningún STATCOM, pero en el mundo son muy comunes. Estos son aparatos basados en inversores inteligentes. O SDC, Static el SDC o Static Mark Compensator, ese sí existe en Venezuela. Ese sí existe en Venezuela y es el equipamiento que tenemos en San Jerónimo. Ese es el que nos regula la tensión en San Jerónimo y la tenemos también en La Boqueta, Villa de Cura. Aquí en Villa de Cura hay un SDC, aquí en San Jerónimo hay un SDC. ¿Qué son esos equipos? Búsquenlo en internet. Ya hemos mandado esta tarea, potencia 1, pero vale la pena remarcarlo. Un SDC es un puente de estado sólido. AC. No es un rectificador, no es un inversor en el sentido de ACDC o SAC, es ACAC. Y usa típicamente pistores. El STATCOM es un puente DCAC. El principio de esto es que si yo tengo un capacitor y tengo un inversor inteligente, lamentablemente no tenemos tiempo para hablar de la operación de los inversores. Aquí yo puedo tener una tensión AC y este sistema lo acoplo a las líneas de San Jerónimo. Si hubiese un STATCOM, pero en Venezuela no hay. La idea de este equipo es la siguiente. Es un lazo cerrado de voltaje donde yo tomo una señal de la tensión existente, la comparo contra la referencia, produzco un error y con ese error cambio el switcheo de los interruptores para regular la tensión. Ese es el principio del STATCOM. Esto es otra cosa. Esto no funciona en base a esa idea, sino que esto es básicamente acoplado a la línea a través de un transformador de acoplamiento. Viene un inductor y un capacitor. Este capacitor es fijo. Como capacitor al fin trata de inyectar curso. Y esta inductancia es variable. En el campo estas son unas mamarras de llega con la humana. Una mamarra de inductancia gigantesca, una bobina gigantesca, que son variables, pero no a través de un tap, sino a través del puente.
AC, pero podemos entenderlo como si fuese un TAP. Imaginemos que fuese un TAP equivalente y no lo es. Entonces esta L variable yo la voy a utilizar para, como inductancia al final del día, consume Q. Este produce y este consume. Entonces, jugando con esta TAP equivalente, en realidad no es un TAP, en realidad es un puente AC, por favor, búsquenlo en internet para que se converse. Jugando, haciendo que la inductancia varíe, entonces yo modifico el juego entre la Q que entrega el capacitor y la Q que consume el inductor, y en base a eso por aquí mando un Q neto. Un Q neto que será la diferencia entre la Q del capacitor y la Q del inductor. En función de esta diferencia, esto es variable, y al ser variable yo puedo inyectar o consumir. Esta conecta puede ser positiva o negativa. Puedo inyectar o consumir Q, y en base a eso regulo la tensión de la línea de transmisión. Esto es lo que existe en San Jerónimo. Lamentablemente no podemos visitar la orquesta que está cerquita. Yo llevaba a los muchachos allá casi una vez al año. Ya no hago por allá. Esto es toda una instalación que tiene como una hectárea. Eso ocupa como una hectárea. Porque los directores son una mamarra de directores así, y tienen un chiller para enfriamiento. O sea, una instalación grande. Pero al final del día eso lo que hace es, inyectando Q o consumiendo Q el sistema en base al equilibrio capacitor-inductor variable, pero a través del puente AC-AC, mantiene la tensión acá. Lo que estamos viendo es que puede ir alguien y decir, mira, aquí hay un medio de regulación de tensión, y a imaginarse, bueno, si está funcionando chévere porque tenemos la tensión regulada, y si falla, bueno, la tensión se va a caer. No, la tensión es si falla, el sistema no opera, porque la longitud de la línea desde Q a TI es tan grande que va a suceder lo que teníamos acá en el motor de impulsión. Cae la potencia eléctrica por debajo de la potencia mecánica y no hay solución para el sistema. Y nos preguntamos, ¿y por qué no hay solución? Porque no existe el corte. Algebraicamente hablando, no hay un corte que pueda dar una solución, una intersección de las dos curvas. ¿Pero por qué está sucediendo eso? Porque no hay regulación de tensión, porque la tensión se cae. Entonces, decretamos que el problema de inestabilidad de tensión, caída sostenida de la tensión sin que nadie la regule, está asociado al hecho de que no hay soporte reactivo. Carencia de soporte reactivo puede ser sinónimo de inestabilidad de voltaje. La tensión se cae. Fíjense ustedes que si yo sustituyo el motor de inducción por una resistencia limpia y pura, como puede ser un reóstato, este problema no existe. ¿Cierto? Porque una resistencia se va a calentar independientemente de que el voltaje sea alto o el voltaje sea bajo. Esto no, porque esto no es un calentador, esto es un conversor de energía, donde tú tienes entrada por los bornes y tienes salida hacia la potencia mecánica. Y si ese equilibrio no puede existir entre potencia eléctrica y potencia mecánica, el motor no puede trabajar. ¿Me están siguiendo? El problema de inestabilidad de tensión es un severo problema asociado a la carencia de soporte reactivo. Remacho. La gente que diseñó el sistema de 765
plantas del río Caroní, de Guri, de Caruachi, de Puerto Ordaz, Tocoma, que no han instalado ni una turbina, pero han gastado 10.000 millones de dólares. El que diseñó ese sistema de generación y transmisión sabía de esto. Y por eso regula la tensión en San Jerónimo. Porque sin esa regulación de tensión el sistema no opera. Y regula la tensión en el centro, y a medida que crece la longitud de la línea hacia occidente vuelve a regular la tensión, porque quiere alejarse de este problema, del problema de inestabilidad de tensión. Entonces la existencia de las barras PBI a lo largo del camino es una línea que va desde una fuente por allá hacia acá. Verbigracia, Venezuela. Venezuela tiene el río Caroní por la Porra Vieja, y la carga está en Caracas y hacia occidente, centro-occidente. En consecuencia, tenemos que tener regulación de tensión para que el sistema pueda operar. De cualquiera de estos tipos, pues, este es el que existe en Venezuela. El STATCOM algún día existirá. Bueno, ¿qué otra cosa quiero mostrarles? Enfatizando lo que estamos diciendo desde la primera clase. Capiero el otro día se quedó en la última clase y me hizo una pregunta de este estilo. Nuestro motor de inducción equivalente, nuestra carga mecánica equivalente, y el deslizamiento de nuestro motor equivalente. Se cae la tensión, asumiendo que nadie la regule, se cae la tensión. El motor desarrolla menor carga, menor potencia eléctrica. Y el deslizamiento crece. Y el deslizamiento crece. Claro, el deslizamiento crece para que el motor pueda mover la carga, porque este equilibrio lo obliga. Estupendo. ¿Cuánta potencia está desarrollando este motor en el punto de equilibrio? Potencia eléctrica igual a potencia mecánica. Esto es constante. Esa P es constante. Los motores tienden a desarrollar potencia constante. Lo que cambian es el deslizamiento. ¿Me están siguiendo? Lo que cambia es el deslizamiento. Potencia constante. Por ahí no empezamos el lunes. Dado una P constante y una Q constante, vamos a buscar las 4 soluciones. Eso no es una resistencia. Una resistencia puede desarrollar una P constante. Una resistencia alimentada por un voltaje puede desarrollar una P constante. Bueno, la única manera de que esto suceda es que esto no varíe, esto no varíe. Pero estamos diciendo que el voltaje se cae. ¿Cierto? Entonces, los motores, como tienden a desarrollar potencia constante en su punto de equilibrio, que es lo que se le exige a la carga, asumiendo que pueda mover la carga, entonces se corresponde con la clase del lunes, donde poníamos una P constante y una Q constante en nuestro flujo de carga y buscábamos las 4 soluciones. Fíjense todo lo que se esconde detrás de las ecuaciones de flujo de carga. Porque estrictamente hablando comenzamos corriendo un flujo de carga. Bueno, estupendo. Eso es el fenómeno. Recuerden que el motor no puede trabajar a la derecha de este pico. Una pregunta interesante es: ¿cuánto vale el pico?
en un momento dado. ¿Cuánto vale el pico? Para eso podemos buscar la expresión y terminal vale en nuestro motor de inducción V2 entre la Z del motor, que será R del estator más R del rotor equivalente más JX del estator más JX del rotor. Esa es la I, ¿verdad? Eso es un fasor. Tiene módulo y A. Si le saco I de T módulo y le elevo al cuadrado y lo multiplico por R del rotor por 1 menos S entre S, esta es la potencia en el eje. Acuérdense que en esa ecuación R del rotor entre S es R del rotor más R del rotor por 1 menos S entre S. Bueno, esa es la potencia en el eje. Entonces, dada esta expresión, yo puedo buscar, y sabiendo que la potencia tiene un pico, yo puedo buscar la derivada de la potencia eléctrica con respecto a la... bueno, otra cosa importantísima, ya nos vamos. R del rotor entre S, ¿qué hace a medida que el S aumenta? Si S aumenta, ¿qué hace la R del rotor? Disminuye, ¿cierto? ¿Cierto? A medida que el motor se va desacelerando porque le está subiendo la línea en la longitud o le está subiendo la carga mecánica, manifiesta un mayor deslizamiento, lo cual implica que R del rotor entre S disminuye. Ese es el caso. Obviamente que el motor se corresponde perfectamente con la disminución de la resistencia del problema del lunes. Decíamos, se pegan los clientes, se pegan los clientes, se pegan los clientes y la resistencia baja. Bueno, eso es lo que está haciendo el motor de inducción, pero por otra vía. ¿Cierto? Aumenta el torque, aumenta el deslizamiento y en consecuencia el fenómeno es el mismo de un decremento de la... Bueno, en la resistencia equivalente. Bueno, entonces, dada esta expresión, yo puedo buscar la derivada de la potencia eléctrica con respecto a la resistencia variable. Vamos a verlo más sencillamente. X y una resistencia. Esto le puede interesar. ¿Cuánto vale la I? Más sencillo que aquello. Es la E entre R más JX. ¿Cierto? Esa es la I. ¿Y cuánto vale la potencia en la carga? Módulo de G terminal con R por R, ¿cierto? Esto es una función de R y de X, y de X. Vamos a hallar la derivada de la P de carga con respecto a R. Si hallamos la derivada de la potencia de carga con respecto a R e igualamos esto a 0, porque se corresponde con un máximo de potencia. La primera derivada igualada a 0 es igualar el gradiente a 0 para hallar un máximo o un mínimo. Esto nos va a dar una expresión de donde podemos despejar la R crítica. Y la R crítica de aquí, despejándola, nos da X. Repito. Establezco la expresión de P, que es una función de R, de X, de derivo. No estamos poniendo la derivada. Asumiendo que tengamos la primera derivada, lo podemos hacer con álgebra simbólica de MATLAB. Busco la R crítica de esa expresión y me da igual a X. Es decir,
la máxima potencia, atención a esto, R era variable en el clase anterior, ¿verdad? R era variable. La máxima potencia que puede consumir esta carga, R, está variando. La máxima potencia, dado E constante, dado X constante, la máxima potencia se cumple cuando R agarre un valor que sea igual a X. Eso se va a cumplir siempre porque es matemático. Y esto se conoce en la literatura como el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Lo vieron en redes? Sí. O sea que, si ustedes vieron esto en redes, el profesor de redes puede decir, eso significa, amigo mío, que dado este sistema con una R de carga variable, la R con la cual este sistema consume la máxima P posible es cuando R es igual a X. Y se acabó, vámonos para la casa. Listo el teorema de máxima transferencia de potencia. Aquí queremos verlo de otra manera y decir, eso es verdad. Y eso nos puede servir para varias cositas de cálculo, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa es que a medida que esta carga varía, la tensión se cae y va a llegar un momento en que se manifiesta la curva de la nariz y hay una potencia máxima que puede estar dictado por esto perfectamente. Puede estar dictado perfectamente, pero nuestro interés es que está en el hecho de que la tensión se cae y al caerse la tensión, si eso fuese un motor de inducción, por ejemplo, ya no habría solución para el sistema. ¿Está siguiendo? Sí. O sea que el teorema de máxima transferencia de potencia lo podemos ver como una curiosidad matemática útil para calcular la máxima potencia que se desarrolla en esa curva en forma de montaña en función de la G. Si quisiéramos calcular la máxima potencia aquí en función de la G, ustedes dirán G, no era S. Bueno, ¿quién es G? 1 entre R. Y R era R equivalente, que era R de rotor entre S. A medida que S crece, la resistencia Disminuye. la G crece, caemos aquí. Es lo mismo. Bueno, tenemos un problema. Necesito dos grupos para los grupos de investigación. ¿Se pueden poner de acuerdo, por favor, para mandarme eso esta tarde? Tengo dos grupos definidos, pero faltan dos.